Vamos a entrar en materia con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta tarde. Y la he titulado de la siguiente manera: Siguiendo la voz de la sabiduría. Quiero que en esta noche podamos entrar a entender la gran necesidad. Podría haber dicho siguiendo la voz de Dios, que es lo mismo en un sentido, porque en Él está toda la sabiduría, y la sabiduría que está por encima de todo conocimiento, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y a donde quieras pensar que se puede alcanzar la sabiduría de Dios, está por encima de todo. Todos nosotros tenemos que ser conscientes de la gran necesidad que tenemos de buscar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios en los distintos ámbitos de nuestra vida, sea en el ámbito matrimonial, familiar, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito eclesiástico, sea en el ámbito ministerial, si Dios te ha dado un ministerio, un servicio, aunque todos tenemos servicio, ¿verdad? Todos tenemos que ministrar, servir al Señor. En todas estas áreas que he mencionado y otras que están ahí, necesitamos para poder realmente movernos con éxito. Necesitamos dejarnos guiar por la voz de la sabiduría de Dios. Si no, probablemente, y muchos de los que estamos aquí podríamos pensar y ser testigos de tantas personas que han fracasado en muchas cosas. Han fracasado matrimonialmente, han fracasado familiarmente, fracasan laboralmente, fracasan dentro del orden eclesiástico, fracasan también en el ministerio, el servicio a Dios. Y todo es ¿por qué? Porque hay personas que se mueven con cierta sabiduría, que Santiago dice que esa sabiduría no es la que proviene de Dios, la que es terrenal, y esa sabiduría puede terminar haciéndonos mucho daño. Cuando hablamos de la sabiduría, en la definición, en una de las definiciones del diccionario dice: grado más alto del conocimiento. Entonces, todos nosotros tenemos la dicha, tenemos la bendición, el privilegio de ir. Yo no voy a decir que alcancemos ese grado más alto del conocimiento de las cosas del reino de Dios inmediatamente. No. Estamos en un proceso, pero qué bueno que aprendamos cada día a oír la voz de la sabiduría que viene de lo alto. Cada día. Cuando cada día usted siente que estás siendo guiado por la voz de la sabiduría de lo alto, usted tiene una garantía del cielo de que las cosas le van a funcionar bien. Aún en medio de las tormentas le funcionará bien. Aún en medio de las crisis, si usted está siendo guiado por la voz de la sabiduría de lo alto que viene de Dios,
Usted va a entender cuando Pablo escribe diciendo que somos más que vencedores. Y que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Podemos entender todo esto mejor cuando esa sabiduría de lo alto está trayendo el conocimiento necesario para poder proyectarnos en la realidad de la verdad eterna de Dios. No en nuestros sentimientos, como muchas veces equivocadamente hacemos, más de obedecer a Dios, muchas veces obedecemos a nuestros sentimientos, más de dejarnos llevar por nuestras emociones. Necesitamos ser guiados por la voz de la sabiduría de Dios. Porque eso es lo que te va a ayudar cada día a establecerte, a afirmarte, a fortalecerte y ser un instrumento de la gloria de Dios en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu ámbito laboral, en tu trabajo, para que haya un reconocimiento de una persona trabajadora, honesta, honrada, en el ámbito eclesiástico, que hablen de ti diciendo es que este hermano es un amor. Esta hermana es un amor. Piensa ahora si tú estás desarrollando esa sabiduría para que puedan decir que eres un amor. Yo sé que te puedes atormentar en este momento, pero hermano, nunca es tarde, como dice ese dicho, si la dicha es buena. ¿Sí? Siempre estamos a tiempo de aprender, de descubrir esos tesoros que van a enriquecer nuestras vidas espirituales, que nos van a poner como ese miembro que resalta en su función por la bendición que transmite al cuerpo. Hola, ¿me están entendiendo? Sí, amén. Bueno, entender esto ya nos acerca a una sabiduría, ¿verdad? A la sabiduría que viene de Dios. Es necesario, amada iglesia, no importa tu situación, no importa tu condición, no importa cómo las cosas están funcionando en tus distintos ámbitos donde te estás moviendo. Lo que importa es que hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Y Dios quiere resaltar lo importante que es tú anheles la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que Santiago la define de esta manera, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Entonces entendamos lo importante que es. Permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a desvelar aquellas cosas que de alguna manera no le estamos dando importancia y nos están atrasando en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Necesitamos darle la importancia que requiere la sabiduría que viene de Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo y quiero centrarme en esta tarde, en este ejemplo.
Saúl sabemos que fue el primer rey de Israel y fracasó. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que necesitaba usar la sabiduría de lo alto, no la usó. El segundo rey, David, aunque tuvo sus tropiezos, pero se arrepentía de corazón y venía al Señor, y aquellas cosas que le habían hecho caer también le servía para crecer, y de hecho pues fue considerado uno de los mejores reyes de Israel. ¿Sabe que después de Salomón, el tercer rey, el reino se dividió? Y estuvieron los de Israel en la capital de Samaria, y ahí tuvieron 19 reyes, de los cuales el más malo y el más... Y de Judá, que la capital era Jerusalén, otros 19. La diferencia es, me llamó la atención, es que el reinado de Israel fueron 200 años y estuvieron 19 reyes. Y en el reinado de Judá fueron 400 años, el doble de años de reinado, pero con la misma cifra de reyes, 19 reyes. Entonces nos habla, de hecho, pues los reyes que despuntaron, que eran sabios, que hacían las cosas para procurar hacer las cosas rectas y bien delante del Señor, pues salen de estos reinos de Israel. Pero el tercer rey, que es el que vamos a centrarnos ahora, Salomón, era muy joven y le toca reinar en un tiempo donde Israel se había engrandecido tanto y el pueblo era tan grande que reinar este pueblo, el pueblo de Dios, era una gran responsabilidad. Y él enseguida supo que era una gran responsabilidad. Y quiero leer unas palabras al principio de su reinado, cuando ya asumió la responsabilidad, cuando él ya se dio cuenta que aquello le venía grande, que aquello le superaba. Y entonces dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante, leemos la palabra y dice: esa noche Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón entonces, Salomón contestó: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió firmemente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Y ahora aquí viene lo bueno, lo sabio, lo inteligente. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal.
Si tú me ayudas, si tú me ayudas, si tú no me ayudas, yo no podré gobernar. A Dios. Dice, y a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. Como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni famoso como tú. Si me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Salomón se sintió tan pequeño frente a la gran responsabilidad que le cayó. Todo lo contrario que su hermano Absalón, que por todos los medios quería reinar, incluso hasta queriendo desplazar a su padre, a David. Pero al final, por voluntad de Dios, porque Dios mira nuestros corazones, fue Salomón el que Dios decidió que estuviese ahí para reinar. Y una cosa a destacar en esta noche, y es bueno para que lo meditemos personalmente, es la humildad de Salomón. Y es la humildad la que nos lleva al conocimiento. La humildad de Salomón, al reconocer que es joven, al reconocer que él no sabe lo que está bien o lo que está mal, al reconocer que necesita a Dios para gobernar ese pueblo tan grande, estaba mostrando una actitud que le agrada a Dios. La palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y eso es también algo que tiene que llevarnos a una reflexión personal. Porque nuestras actitudes pueden estar agradando a Dios o desagradando a Dios. Por eso es bueno que entendamos el valor de esa humildad. Nos llevará al conocimiento. Proverbios 2:3 dice la palabra: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Fijarnos la gran bendición que es cuando adoptamos una actitud de humilde, cuando reconocemos que nosotros por nosotros mismos no podemos.
que necesitamos a Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Y como también dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, que no ande dando vueltas por ahí haciendo el tonto. Eso no lo dice el versículo, lo digo yo. Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano querido, hermana querida, tenemos que ser sabios en los momentos puntuales y críticos de nuestra vida. Sabios en nuestras relaciones. Sabios en nuestras acciones. Cuando digo sabio, estoy hablando de la sabiduría de Dios obrando en nosotros. Sabio en nuestras decisiones. Sabios en todos nuestros movimientos. Porque el que se apresura alocadamente, ciertamente va a la pobreza. Pero el que realmente se mueve con esta sabiduría, cada día va sumando bendición tras bendición delante de Dios. Y Dios tiene sus ojos puestos sobre los justos. Cuando David dice, este pobre clamó y me oyó Jehová y me libró de todas mis angustias. Entonces, todo eso está dentro de un contexto de la manifestación de una actitud de humildad, reconociendo que sin Él no somos nada y sin Él no podemos hacer nada. Salomón se dio cuenta y vio la gran oportunidad. Imaginaros por un momento que Dios se pone delante de ti y ahora en tu condición, cuando digo tu condición, estoy hablando de tu realidad presente. Y que Dios te diga, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Claro, ahora estamos hablando de sabiduría y todos pensamos, sí, sabiduría. Y yo digo, sí, tararí que te vi. ¿Sabéis por qué? Porque hay una parte en nuestra naturaleza que no deja de mirar hacia lo material, hacia las cosas de este mundo. Y aunque cuando alguien te dice, esto es lo que te conviene, y aunque tú entiendas que es la realidad que te conviene, pero muchas veces no hacemos lo que nos conviene. Como creyentes tenemos la luz de la palabra de Dios, la lámpara que alumbra con verdad. Pero muchas veces estamos mirando hacia otro lado y poniendo nuestro corazón en otras cosas que no tienen nada que ver con las cosas del reino de Dios. Y nos volvemos necios. Y la necedad se apodera de muchos de nosotros. Y damos lugar al egoísmo. Y damos lugar a la avaricia. Y damos lugar a la codicia. Y a tantas cosas que empieza a moverse y a entrar porque la necedad nos cubrió. Cuando el deseo de Dios
es darte sabiduría. Sabiduría para que entiendas las cosas tal y como son. En una esencia real, contundente, poderosa. Que los que realmente son valientes, asumiendo la actitud correcta delante de Dios, teniendo una realidad, una dependencia total de Dios cada día. No importa lo que tú eres ahora. No importa lo que tú ya sabes ahora. No importa el cargo que tienes, la credencial que tienes ahora. Lo que importa es la realidad de nuestra necesidad de Él. De Él mana la vida. Y si usted quiere vivir en paz, con gozo, alegría, firmeza, seguridad, usted tiene que estar tomando de la fuente de la vida cada día. Y eso le dará la sabiduría que usted necesita para confrontar los problemas que día tras día se van a ir presentando. No es lo mismo hacerlo en un contexto natural, humano, carnal, que hacerlo con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría que proviene de Dios. Número 2, no te envanezcas con lo que sabes. Eso no es sabiduría. Podría haberlo escrito mejor, pero me salió así y así lo puse este punto. No te envanezcas. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que se envanece con lo que sabe? Lamentablemente y tristemente. En la definición del diccionario hemos leído grado más alto del conocimiento. Y algunos se creen que tienen un grado tan alto que miran a los demás como si fueran muy pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque se confunde la realidad de la sabiduría de lo alto con la sabiduría terrenal. Tú sabes que tú puedes tener mucho conocimiento y tener muchas materias aprobadas de teología, hermenéutica, apologética, y ser un necio. Simplemente porque la actitud y tu forma de vivir no están de acuerdo con la sabiduría de lo alto. En un momento determinado las personas deciden de alguna manera desplegar una sabiduría y además disfrutan diciendo a los hermanos versículos, capítulos de memoria o la cantidad de fórmulas que algunos se ponen en la mente, hablando de las traducciones y hablando de no sé cuántas cosas que miran de dejar la boca abierta de los demás, pero a la hora de la verdad no te dio esencia de vida y eso no sirve de nada.
No sirve que la traducción del hebreo al griego dice esto y esto, que está bien estudiar, que está bien coger conocimiento, que está muy bien, pero no te envanezcas con lo que sabes. Siempre tiene que haber una claridad de dónde viene lo que tenemos. Y tiene que haber una claridad que si algo bueno tienes, no es tuyo. Te lo ha dado Dios. Él da sabiduría, ¿verdad? Él da inteligencia. Y si en un momento determinado, pues alguien dice, mira, qué bonito, qué sabiduría, qué inteligencia, no te envanezcas. Darle con humildad toda la gloria y toda la honra al que se la merece. Amén. Si algo bueno tienes, si algo bueno disfrutas, dale gracias a Dios, porque todo lo bueno proviene de Él. No te envanezcas, que no se enorgullezca tu corazón con vanidades, que no busques el aplauso de la gente, que no busques la palmadita, que no busques que te digan qué bien enseñas, qué bien predicas, qué bien. Si algo bueno puede salir de ti, que entendamos que es por la gracia de Dios. Y cuando esto no lo alineamos bien en nuestra mente y en nuestro corazón, alineado con la mente y el corazón de Dios, es cuando en los procesos muchos se estropean en el camino. Y dejan de mirar a quien tiene que mirar y dejan de confiar en el que tienen que confiar y empiezan a confiar en sí mismos y en aquello que han aprendido y que saben. Y bueno, y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 3, verso 5, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Él te ayudará. Hermanos, necesitamos su ayuda en todo. En todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios, aléjate del mal y así te mantendrás sano y fuerte. ¿Cómo te quieres mantener tú? Sano y fuerte. No necio y orgulloso. Que eso, hermano, a veces es que es una línea tan fina. ¿Cuántas veces, le digo de corazón, me he tenido que parar y orar y abrir mi corazón al Señor y llorar delante de Él? Porque a veces uno se da cuenta de cosas, de peligros. Y si no estás al tanto, es tan fácil que caigas y te envanezcas, que se enorgullezca tu corazón y de repente la triste realidad que ni tan siquiera la ves tú, pero la ve Dios. Que te piensas que todo lo bueno o todo lo esto es por ti. Porque tú has hecho, porque tú has... Que Dios tenga misericordia de estas actitudes que son terrenales y que pueden convertirse en algo diabólico.
El que es sabio recibe aún lo que no ha pedido, que es lo que le pasó a Salomón. Impresionante la historia de Salomón. Impresionante la actitud de su corazón. No dudó, no titubeó cuando Dios le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. No empezó a tener un mal de pensamiento. Enseguida dijo: dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Porque yo soy, en otra traducción dice, yo soy inexperto y no sé. Y no sé discernir entre lo bueno y lo malo. Necesito tu sabiduría. Necesito que tú me des el conocimiento. Y que vayas ampliando ese conocimiento para que yo aprenda a andar cada día delante de ti con la sabiduría que recibí de ti. Dice ese versículo que ya hemos leído, vamos a repetirlo. El versículo 12 dice: voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además, algo que no le pidió. Fijaros cómo es Dios. Fijaros cómo Él premia las buenas actitudes, la humildad, la sencillez de corazón, el anhelo de servir al Señor sin equivocarse, el temor a Dios, el respeto a Dios que Él muestra en este contexto. Dice: pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras viva, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces, cuán importante, eso entra en la sabiduría diaria que tenemos que emplear cada uno de nosotros. Por eso hay que seguir la voz de la sabiduría de Dios. Hay que seguir la voz de Dios cada día. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la obediencia continua, sin argumentos, sin ningún tipo de traba, aunque no entiendas muchas cosas, pero no cometer el error que cometió el rey Saúl. Y no obedeció. Le faltó esa sabiduría de lo alto, o entender lo importante que es obedecer a Dios en los momentos puntuales. Que esto no es un juego, que esto es muy serio. Tiene que ver con tu alma, con tu salvación. Tiene que ver con tu gozo, con tu alegría. Tiene que ver con tu paz, tu sosiego, tu tranquilidad. Porque es lo que Dios provee. Cuando Él da esa sabiduría, también está dando todo aquello que te va a traer ese beneplácito continuo y diario.
Tú no te das cuenta, pero está brotando de ti una sabiduría que la has alcanzado primeramente de Dios, que la has buscado y la has hallado. Los días donde caminamos, sí, en la sabiduría de Dios, son días muy distintos y muy diferentes a aquellos donde de alguna manera aparcamos lo que es la sabiduría de lo alto, y cuando dejamos de oír la voz de Dios, y cuando de alguna manera no hay disposición en nuestro corazón de obedecerle, no nos damos cuenta, pero tarde o temprano nos damos cuenta que se está levantando una nube oscura a nuestro alrededor. Y empiezan las cosas a estropearse. Y empiezan las cosas a torcerse. Empiezan las cosas a romperse, a dañarse. Y sabéis, en un momento determinado, ¿qué pasa? Y queremos y no sabemos arreglar eso. ¿Sabéis por qué? Porque no tenemos la sabiduría de lo alto que necesitamos para ese momento. Cuando nuestra prioridad está en amar, obedecer a nuestro Dios, cuando nuestra prioridad está en agradar a Dios, fluye un deseo profundo de oír la voz de Dios y recibir la enseñanza y recibir la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo hemos dicho que es la sabiduría que viene de lo alto? Dice, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbres, sin cosas extrañas, sin cosas oscuras. No, todo a la claridad, todo a la luz. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.